Primitiva de una función. Una función f mayúscula de x se dice que es una primitiva de la función f minúscula de x continua en el intervalo a b cerrado si f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x para cualquier valor de x perteneciente a ese intervalo. Dicho de otro modo, una función es una primitiva si cuando derivamos esa función obtenemos la función original, la f minúscula de x. Y a eso le llamamos integral indefinida. Si f mayúscula de x es una primitiva de la función f de x, al conjunto de todas las primitivas de f de x más c se le llama integral indefinida de f minúscula de x. Pues ya está. Es decir, que nosotros vamos a integrar esta función y vamos a obtener, bueno, esta función f minúscula de x y vamos a obtener esta función f mayúscula de x. Ya está. Ya veremos cómo se hace eso y qué función se obtiene. Teorema fundamental en el cálculo integral, bueno, pues ¿qué dice? Pues que si yo he obtenido dos funciones primitivas de una misma función f minúscula de x, la diferencia entre esas dos funciones primitivas es solamente una constante. Propiedades de la integral indefinida. Bueno, pues la primera es más o menos lo que ya venimos comentando todo el rato. Si yo integro una función y luego derivo la función obtenida respecto de la variable respecto de la que he integrado, en este caso respecto de x, pues obtengo la función original, la que teníamos aquí dentro. Ahora, la integral de suma o resta de funciones es la suma o resta de integrales. Y finalmente, si tengo una constante que multiplica una función, pues puedo sacar la constante fuera de la integral e integrar la función. Chupao. Tabla de integrales inmediatas. Esto ya no os va a parecer tan chupado. Como veis, van saliendo ahí integrales inmediatas que nos debemos de aprender de memoria. Hostias, es que esto es muy difícil porque son muchas. Nah, ni caso. A ver, es verdad que hay unas cuantas, pero esta primera está chupada. La integral de diferencial de x, x más c. Y luego todas estas, pues ahora cuando hagamos ejercicios, pues iremos viendo cómo se trabajó con ellas y cómo se obtienen. En cuanto has hecho unos 1000 o 2000 ejercicios de cada tipo, ya veréis cómo se os queda la fórmula en la cabeza. Y si no se os queda, retiraros de la carrera, no pasa nada. Si os fijáis, he añadido aquí un numerito a cada una de las integrales porque ahora cuando vayamos haciendo ejercicios, pues recordaremos el numerito y el tipo de integral, ¿vale? Y así se nos va quedando. Vamos a ver métodos de integración. ¿Y los métodos de integración en qué van a consistir? Pues en reducir las integrales siempre a algún tipo de estas, es decir, a una integral inmediata. Venga,